Hola a todos, estamos acá en Atenea Te Cuenta en un episodio muy especial porque vamos a hablar de inteligencia artificial, ciencia, tecnología y educación. Tenemos hoy a David Helves como invitado. David es economista de la Universidad de los Andes, magíster en economía de los Andes, tiene un doctorado en economía de la Universidad de Yale. En este momento es investigador de desarrollo especializado en inteligencia artificial. Su investigación ha estado centrada en la analítica de redes, investigaciones sobre redes. Él ha asesorado múltiples entidades en el país, incluidos la DIAN, el Grupo de Energía Bogotá, sobre sus estructuras de datos y el uso de redes como mecanismos de análisis. Y en este momento, como líder en investigación en desarrollo de inteligencia artificial, es uno de los principales referentes del país en formulación de política pública alrededor de este tema del que mucho se habla, pero del cual tenemos que mejorar el entendimiento. Bienvenido, David, a este programa. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí, además estar aquí en este espacio tan emocionante de Smart Cities. David, una primera pregunta, la más obvia. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, en esencia, de lo que se trata es de explotar los datos, usualmente a escala, para permitir que con métodos estadísticos o análisis matemáticos podamos replicar ciertas funciones de aprendizaje que tenemos los humanos. Hoy en día podemos hablar de inteligencia artificial predictiva o inteligencia artificial generativa, que de algún modo nos permite diferenciar los dos grandes usos que tiene hoy la inteligencia artificial y sus herramientas, que es predecir variables de interés en distintos procesos que hoy vivimos o interactuamos, o generar contenido en distintos medios, audio, video, texto, de manera que pueda complementar el trabajo que hacemos día a día. David, la inteligencia artificial se está usando hace muchos años. Por ejemplo, cuando uno en Microsoft, en Google, le hace el autocorrector y le hace sugerencias, ¿eso se puede entender como inteligencia artificial? Completamente. La inteligencia artificial de algún modo es un concepto muy grande que englosa distintos tipos o distintas categorías de problemas. Entonces hay problemas que están enfocados en ayudarte a predecir la siguiente palabra o en ayudarte a predecir el siguiente número relevante, por ejemplo, para predecir el número de pasajeros que va a usar un tren o un bus en el caso de Bogotá en Transmilenio. Entonces hay distintos usos de la inteligencia artificial que vienen ya por años. En eso estamos en una revolución de la silicona, le están nombrando esta semana The Economist, y es mucha innovación a través de la producción, para la producción de microchips y la integración de microchips con el desarrollo de software. ¿Cuál es la diferencia sustancial que tuvimos con ChatGPT? ¿Qué fue lo que, si la inteligencia artificial lleva tantos años, pues cuál es la novedad que tiene ChatGPT? ChatGPT fue un quiebre porque nos permitió por primera vez interactuar en lo que los científicos llaman lenguaje natural, que es simplemente hablarle a la máquina. Usualmente la inteligencia artificial y de hecho la interacción con las computadoras antes requería de saber programar, de saber algún lenguaje de programación, Python, C++ o otro tipo de lenguajes. El quiebre y la gran revolución con ChatGPT es que nos permitió acercarnos a las máquinas hablando como nosotros hablamos. ¿Estamos yendo hacia la superinteligencia? No lo sabemos. Hay científicos que de hecho se preocupan porque es un riesgo inminente, que eso traería consecuencias sociales de distintos órdenes. Hay otros que tienen una posición más conservadora y que observan que, por ejemplo, ya barrimos la Internet completa para entrenar los modelos que hoy usamos. Entonces, no lo sabemos. Eso es un debate, incluso si se quiere, filosófico. Pero tan importante como esa pregunta es entender, si bien no general, hay ciertos usos que están siendo ya revolucionarios y que de hecho son de particular interés para la ciudad porque pueden ayudarnos a mejorar la calidad de vida de los bogotanos y en general de las personas. Me has hablado varias veces de los casos de uso, de la importancia de definir casos de uso. ¿Cuáles son concretamente los impactos principales que vamos a ver en la ciudad de Bogotá o en el ecosistema de ciencia y tecnología por el uso de la inteligencia artificial? El lenguaje de casos de uso es fundamental, porque lo que permite es bajar estas definiciones, si se quiere, filosóficas o profundamente técnicas en problemas concretos. Eso lo que permite es aterrizar estas herramientas y otro conjunto de herramientas, como por ejemplo el diseño, en función de resolver un problema relevante. Cuando esas dos cosas se juntan o cuando esa multiplicidad de cosas se juntan, podemos tener impactos en distintos ámbitos. Por ejemplo, en la convocatoria que hoy Atenea lanzó, la idea es enfocar el uso de herramientas de inteligencia artificial para temas críticos de sostenibilidad de la ciudad, como por ejemplo su cobertura vegetal o la gestión eficiente del agua. Entonces, esos y otros impactos vendrán a partir del uso de estas herramientas. Incluso hay unos que ya están ocurriendo y que deberían escalarse.
Tenemos abierta una convocatoria, pueden aplicar todos los centros de investigación, las universidades de la ciudad y pueden hacerlo en alianza con startups para resolver esos retos de innovación. El programa que lanzamos esta semana, Bogotá Científica, tiene 3 líneas. Una primera son la consolidación de grandes ecosistemas de investigación, agendas de investigación de 5 o 6 años que vamos a tener alrededor de centros de excelencia. Hay 2 relacionados con la inteligencia artificial. El primero es la creación de un centro de inteligencia artificial e industrias 4.0 en la Universidad Distrital en alianza con otras universidades para aplicaciones en movilidad, seguridad y medio ambiente. Y la segunda es con el gobierno de Corea, la Armada y la Universidad de los Andes para hacer investigación con inteligencia artificial, robótica, industrias 4.0 alrededor de la industria militar y con aplicaciones civiles. La segunda línea son los retos de los cuales estás hablando y en el lanzamiento de los retos nos has apoyado mucho a definir esos casos de uso. Hablemos más de qué podemos hacer con las coberturas vegetales, con la información que tenemos para predecir los riesgos de deforestación o incendio. ¿Cómo se construyen esos modelos predictivos? Miren, el uso de estas herramientas es muy importante porque complementa esfuerzos que ya, por ejemplo, la ciudad viene haciendo manualmente. El censo del arbolado urbano de Bogotá, el último que ocurrió fue en el año 2007 y a partir de ahí distintas entidades han venido actualizándolo, pero manualmente. El uso de estas herramientas permite poder hacer esa actualización a escala y empezar a monitorear incluso casi en tiempo real cómo la vegetación en nuestra área urbana y en las áreas ya protegidas como los cerros de Bogotá evoluciona. Esto es fundamental para la sostenibilidad y un concepto muy importante de resiliencia climática porque entender las coberturas vegetales nos va a permitir mitigar o prevenir la posibilidad de incendios forestales, por ejemplo, la posibilidad de entender cómo ciertas especies no nativas están habitando los cerros orientales y cuál sería una estrategia para poder restaurar los cerros con especies nativas que por un lado protejan y hagan que el ecosistema sea mucho más saludable y por otro lado reduzcan el riesgo de desastres de origen climático. Hay otros retos también muy importantes como por ejemplo el de la gestión del agua, que es el uso de herramientas de esta índole también va a permitir que podamos optimizar y gestionar mucho mejor este momento de ciudad tan importante en donde tenemos que sumar esfuerzos para poder usar de manera más racional el agua que todos consumimos. Cambiamos un poco de tema y hablemos de educación superior. Las revoluciones en educación alrededor de la tecnología llevan un rato sucediendo, varios años, y antes de la pandemia había un debate muy interesante sobre si podíamos reemplazar a los profesores por programación, gamificaciones u otras soluciones tecnológicas, videos que se pudieran transmitir remotamente. Por supuesto, esto ha evolucionado bastante, pero después de la pandemia fue muy evidente que la interacción y el desarrollo de competencias socioemocionales era crítico en la educación. Entonces, creo que se ha pasado ese debate de si vamos a reemplazar a los profesores por la tecnología, por lo menos en la educación básica, pero yo entiendo la tecnología como un habilitador, como un refuerzo, como un complemento. Y tenemos soluciones como enrutamiento con inteligencia artificial, que sugiere cursos, sugiere formación continua. Tenemos programas que hacen seguimiento al aprendizaje según nivel de aprendizaje de los estudiantes, entonces hacen pruebas. Contanos, ¿cómo crees que va a cambiar la educación en Colombia, en particular en la ciudad, con la inteligencia artificial? La tecnología, como cualquier herramienta, requiere un propósito. Y en el caso de la educación, es evidente que puede tener múltiples propósitos para acompañar al estudiante, como tú lo has mencionado en las distintas vertientes que discutiste. Yo veo 3 cosas fundamentales que pueden ser revolucionarias para los procesos de aprendizaje. Lo primero es un acompañamiento y un diagnóstico personalizado a partir de cómo el estudiante interactúa con ciertas herramientas de aprendizaje. Eso va a ser fundamental para realmente encontrar rutas de aprendizaje que sean relevantes para cada individuo, para cada persona en su proceso de aprendizaje. Segundo, la tecnología, inteligencia artificial y otras cosas nos pueden dar escala. Es urgente la necesidad que tenemos de formar profesionales y no profesionales en distintas habilidades blandas y duras para las vacantes y para las habilidades del futuro. Esa escala que da la tecnología es fundamental. Y lo tercero es aprendizaje sobre el aprendizaje. Y es, no solamente necesitamos diseñar estrategias, sino rápidamente mejorarlas, descartar las que no sirven y poder escalar las que sí funcionan. Entonces, eso es meterle al ADN de la educación
tecnología en general e inteligencia artificial en particular nos puede dar a esas tres oportunidades. Muchas gracias, David, por esa respuesta. La educación está basada en habilidades. El aprendizaje se estructura como una programación sobre habilidades. ¿Cómo debemos adaptar la educación en la ciudad para tener las habilidades necesarias en el futuro para la inteligencia artificial? Por ejemplo, las matemáticas son fundamentales. ¿Qué habilidades crees que son críticas desarrollar en la ciudad? La inteligencia artificial y en general el mundo de lo digital de algún modo implica desarrollo de habilidades en distintos extremos, ¿no? Por un lado, requieres competencias más duras, programas de matemáticas, de ingeniería, que de algún modo te permitan seguir construyendo y aprovechar y adoptar estas tecnologías en distintos sectores. Eso es una parte muy importante. Para eso hay programas de pregrado, incluso de ciclos cortos que le permiten a la gente adquirir habilidades, por ejemplo, de programación. En simultánea, y yo diría que en paralelo, también hay que trabajar en la construcción de habilidades blandas, socioemocionales, psicosociales, porque de algún modo el hecho de tener herramientas digitales que le permitan acceder a la gente a información rápida o agilizar distintos procesos a través de la automatización va a llevar a que tenga que trabajar, disponga de más tiempo y que sea más crítico el trabajo en equipo, la empatía, el juicio crítico de lo que estas herramientas están produciendo. Entonces, las competencias socioemocionales hacia el interior del individuo y de su capacidad de trabajar en equipo van a ser muy importantes para que podamos aprovechar estas herramientas a escala. Las universidades han venido adaptándose a la inteligencia artificial. La Universidad de Pensilvania este año fue la primera Ivy League de Estados Unidos, las mejores universidades de Estados Unidos, que lanzó un programa de ingeniería en inteligencia artificial. Hace rato hay ingeniería en ciencias de la computación, hay programas de machine learning. ¿Cómo se debería ver un programa de inteligencia artificial en la ciudad de Bogotá? Una pregunta muy interesante. Vamos, estos tipos de programas, por lo que yo he visto, incluso también en el pregrado de ciencia de datos de Yale y en el pregrado de ciencia de datos de Harvard, hay tres componentes clave. Lo primero es un componente de ciencias básicas, donde los estudiantes necesitan adquirir las competencias, valga la redundancia, básicas en matemáticas o en ciencias de la computación para realmente entender los fundamentos de esta tecnología y eventualmente tener la capacidad de construir y desarrollar nueva tecnología. Luego hay un componente de uso de esta tecnología, ya sea a nivel sectorial o a nivel del tipo de industria en el cual este tipo de conocimientos se puede aplicar. Hay unos temas más de la estadística y de llevar esto al mundo real en distintas industrias. Ya después habrá otra vertiente en la cual los estudiantes continúan en un track o en una ruta mucho más académica en la cual se dirigen hacia posgrados en los cuales se convierten en co-creadores de esta tecnología. Y eventualmente viene una tercera capa en donde estas dos etapas de aprendizaje toman vida en un trabajo, ya sea en una pasantía o en un proyecto de alto impacto para la ciudad, por ejemplo, o en un trabajo académico donde se vinculan en alguna ruta de investigación. Por ejemplo, el CENIA de Chile tiene un grupo de estudiantes dividido en cada una de estas vertientes. Entonces, eso implica que los estudiantes tienen sólidas competencias en las habilidades básicas o en el grupo de conocimientos básicos que tienen que tener y escogen la manera en la cual explotan esta herramienta, ya sea para construir más sobre la tecnología o para aplicarla en distintos programas, proyectos, procesos. Muchas gracias, David, por asesorarnos en Atenea, la Alcaldía de Bogotá, y por el trabajo que estás haciendo orientando la política pública en inteligencia artificial. Y gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Atenea Te Cuenta. Muchas gracias, Víctor, y a todo tu equipo. Un gusto.